En la mitología griega, la muerte no siempre era el peor destino. A veces era una bendición, una vía de escape. Exacto. Porque los dioses del Olimpo, en su infinita y terrible creatividad, reservaban un castigo mucho más aterrador. La eternidad. Hoy vamos a explorar algunos de los destinos más crueles jamás concebidos. Historias que no son cuentos para dormir. No son advertencias brutales sobre el poder, talladas en el tiempo. Y es que no buscaban simplemente castigar un crimen. Buscaban desmantelar un alma. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, ir más allá de la tortura y entender la psicología del tormento. Ver cómo cada castigo es una obra de arte macabra diseñada a medida. Es un espejo que nos revela la verdadera naturaleza del poder olímpico, absoluto, vanidoso, y con un concepto de la justicia que, rara vez busca redimir. Busca aniquilar la esperanza. Para siempre. Para siempre. Venga, pues empecemos por los más famosos, los que viven en ese infierno de la frustración eterna. Sísifo. El rey indiscutible de ese club es Sísifo. La imagen es icónica, casi un cliché, pero si nos paramos en los detalles... Los detalles son terribles. No es solo un hombre empujando una roca. Es el olor a azufre del tártaro, el sonido de la piedra arañando la ladera, el sudor quemando en los ojos. Es sentir cada músculo al borde del colapso, el aliento contenido. Y ese instante, ese momento de triunfo ilusorio justo en la cima. Y entonces... El silencio. Y luego, el estruendo. El estruendo de la roca rodando hasta abajo. Y la obligación de bajar a por ella y empezar de nuevo. Y ese es el veneno. No es el esfuerzo físico, que es inmenso, ¿eh? No. Es la repetición consciente de la futilidad. Cada ciclo empieza con un propósito y termina en un fracaso programado. Es que te roban el concepto mismo de logro. Exacto. Sísifo está condenado a vivir para siempre en el segundo antes de conseguir algo, solo para que se lo arrebaten. ¿Crees que es el peor castigo posible? ¿Esa aniquilación de la esperanza? Es un fuerte candidato, sí, porque ataca directamente a la voluntad. Pero muy cerca, en el mismo círculo de desesperación, tienes a Tántalo, cuyo tormento es quizá más íntimo, más visceral. Eso, visceral. Sí, su escena es de una crueldad poética. Hay que imaginarlo, sumergido hasta el cuello en un lago de aguas cristalinas, con la garganta seca, agrietada por una sed insoportable. Pero cada vez que se inclina para beber... El agua se desvanece, se escurre y solo queda barro. Y por si fuera poco... La fruta. Sobre su cabeza cuelgan las ramas de árboles cargados de manzanas, peras, higos, al alcance de la mano. El olor lo debe volver loco. Pero cuando alarga el brazo, una ráfaga de viento eleva las ramas, justo fuera de su alcance. Es la tortura de la necesidad básica. Si lo de Sísifo ataca el propósito, el de Tántalo ataca el instinto de supervivencia. Claro, él que quiso poner a prueba a los dioses. Le condenan a que sus necesidades más primarias, el hambre y la sed, se conviertan en su infierno personal. Vemos un patrón aquí. El castigo de los dioses no es tanto sobre el dolor físico. No. Es sobre reescribir la realidad del condenado. No te matan, te quitan la capacidad de satisfacer un deseo. Es el control absoluto sobre tu propia existencia. Exacto. Destruyen la lógica fundamental del mundo para una sola persona. El agua no quita la sed, la comida no sacia, el esfuerzo no conduce a nada. Pero estos castigos, por devastadores que sean, son casi infiernos privados. Sí. La cosa cambia cuando el crimen es una afrenta pública. Una rebelión directa contra el orden cósmico. Y ahí entramos en otro nivel. Y no hay rebelde más famoso ni más trágicamente castigado que Prometeo. El héroe que sufrió por la humanidad. Su crimen no fue por egoísmo, fue un acto de compasión. Robó el fuego, el conocimiento, y se lo entregó a los mortales. ¿Y la respuesta de Zeus? Bueno, no fue un castigo. Fue una declaración de guerra sádica y eterna. Fue ante todo un espectáculo. No lo escondieron en el Tártaro. Para nada. Lo llevaron a la cima de las montañas del Cáucaso y lo encadenaron a una roca, a la vista de todos. Y cada día sin falta un águila. El emblema personal de Zeus. El mismo. Descendía de los cielos, no para matarlo, sino para devorarle el hígado. Se lo arrancaba a picotazos, trozo a trozo, mientras Prometeo, inmortal, solo podía gritar. Y lo peor de todo es que, por la noche, el hígado se regeneraba, dejándolo intacto para el festín del día siguiente. Un ciclo interminable de agonía consciente. Es que es fundamental entender la dimensión política de este castigo.
Su sufrimiento es una advertencia, Un mensaje. un mensaje perpetuo de Zeus al resto del cosmos. A dioses inmortales. Este es el precio de desafiar mi autoridad. Mirad bien, recordadlo siempre. Alteró el equilibrio de poder. Y su cuerpo se convirtió en la frontera que nadie más debía atreverse a cruzar. Y si Prometeo es el rebelde que desafió el poder externo entre dioses y hombres, ¿qué pasa con quien rompe las reglas desde dentro? Ah, buena pregunta. Pienso en Ixión. Su historia es menos conocida, pero el nivel de crueldad es igual de refinado. Ixión representa la traición definitiva, porque violó la norma sagrada de la seña, La ley de la hospitalidad. que era el pilar que sostenía el orden social. Y no lo hizo con un mortal cualquiera. Fue invitado por el propio Zeus al Olimpo, A su casa. a su casa. Y allí, bajo su techo, intentó seducir a su esposa, a Hera. La ofensa es mayúscula. No es solo un intento de adulterio. Es una humillación directa al rey de los dioses. Es un acto de demencia casi. Totalmente. Y el castigo es simbólico. Lo ataron a una rueda de fuego, una rueda que gira sin cesar por toda la eternidad, recorriendo los cielos o los abismos del inframundo. El movimiento perpetuo y sin sentido. La tortura del vértigo y el fuego, como castigo a un deseo incontrolable y traicionero. Mientras Prometeo es un símbolo estático de sufrimiento, Ixión es dinámico. Es la traición que nunca descansa. Es fascinante porque aquí el castigo parece mucho más personal, ¿no? Sí, mucho. El de Prometeo es un aviso para el mundo, pero el de Ixión se siente como pura venganza. Es la rabia de Zeus convertida en tortura. Y es aquí donde la línea entre la justicia divina y el ego herido de un dios Increíblemente borrosa. se disuelve por completo. Y eso nos lleva a una serie de castigos que ya no tienen que ver con el orden cósmico o la traición. Sino con la simple y llana soberbia de los dioses. Casos en los que el crimen es simplemente ser demasiado bueno. Como Aracne. La artista silenciada. Era una tejedora mortal de Lidia, pero su talento era algo fuera de este mundo. Sus tapices eran tan bellos que se decía que la propia Atenea le había enseñado. ¿Y ese fue el principio del fin? Ahí entró en juego la hubris. Exacto. Esa peligrosa soberbia mortal. Porque Aracne, orgullosa, negó haber aprendido de nadie y proclamó que su habilidad era superior a la de la diosa. Y la retó a un concurso. Atenea, disfrazada de anciana, le advirtió, pero Aracne se negó. Y el concurso se celebró. Y lo increíble es que, según el mito, Aracne no perdió. Su tapiz era técnicamente perfecto. Pero su error fue el tema que eligió. Ah, el tema. Su tapiz era una obra de arte y una denuncia. Tejió con un realismo brutal las infidelidades, los abusos y las vergüenzas de los dioses del Olimpo. La verdad expuesta en hilos de seda. Atenea, al verlo, no pudo soportarlo. No por la perfección técnica, sino por la insolencia del mensaje. Se enfureció, rasgó el tapiz de Aracne y la golpeó. Y cuando la joven, desesperada, intentó ahorcarse, Atenea la salvó, convirtiéndola en una araña. y ese es el giro final y cruel. No la mata. No, la condena a tejer para siempre, pero despojada de su arte, de su conciencia. Su don se convierte en su maldición. La artista es reducida a un insecto que teje por instinto, no por pasión. Es supresión absoluta. El mensaje es claro. Ningún talento humano puede atreverse a criticar a un dios. No es justicia, es censura. Exacto. Pero si hay una historia que encapsula la injusticia pura, la tragedia de ser castigada sin ser culpable, Medusa. es la de Medusa. Todos conocemos al monstruo, la gorgona con serpientes por cabeza y una mirada que petrifica. Pero olvidamos quién era antes. Era una sacerdotisa de Atenea, famosa por su belleza, que había hecho un voto de celibato. Su devoción no la protegió. Al contrario. Fue su perdición. El dios Poseidón la deseó y, al ser rechazado, la tomó por la fuerza. Y lo hizo en el peor lugar posible. Dentro del propio templo sagrado de Atenea. La reacción de la diosa es una de las cosas más terribles de toda la mitología. Es una ventana directa a la mentalidad olímpica, donde el honor de un dios está por encima de todo. Es demoledor. En lugar de castigar a la agresión, a su tío Poseidón, Atenea desató toda su furia sobre la víctima. La acusó de haber profanado su templo. Y su castigo fue una monstruosidad a medida. Transformó su hermoso cabello en un nido de serpientes venenosas y la maldijo con una mirada que convertiría en piedra a cualquiera. Se aseguró de que ningún hombre volviera a desearla.
convirtiéndola en un arma y en un paria. Es que es tremendo. El caso de Medusa es el más revelador. Muestra a los dioses como seres falibles, celosos y capaces de una crueldad que va más allá del castigo. Usan su poder para redirigir la culpa Para reescribir la historia. y proteger su propio estatus. Medusa, el monstruo, no nace, se crea. Es una creación directa de la injusticia divina para ocultar el crimen de otro dios. La convierten en el horror para que nadie recuerde el horror que ella sufrió. Justo. Entonces, si unimos todas las piezas, desde el esfuerzo inútil de Sísifo hasta la tragedia de Medusa, el patrón es claro y aterrador. Es clarísimo. Estos castigos nunca buscaron corregir. Su único propósito era servir como recordatorios brutales y eternos de quién mandaba. Eran vallas publicitarias del terror divino. No había redención posible. La condena era el mensaje. La eternidad no significaba solo tiempo infinito, significaba un sufrimiento diseñado a medida, que atacaba la esencia misma de la persona. El esfuerzo para el trabajador, la sed para el traidor, el arte para el artista. La soledad para la víctima inocente. Era la máxima expresión de poder. No solo te quito la vida, sino que te obligo a vivir para siempre en una versión retorcida y agónica de ti misma. Porque en el Olimpo, desafiar a los dioses no traía la muerte. ¿Traía la eternidad? Y eso nos deja con una reflexión final. Estos mitos han sobrevivido milenios y su poder resuena porque, en el fondo, no hablan solo de dioses. No. Si los despojamos de la fantasía, de los titanes y los monstruos, ¿qué nos dicen hoy sobre la naturaleza del poder? Sobre cómo funciona la justicia arbitraria. Y sobre las condenas silenciosas y eternas que a veces la sociedad impone a quienes se atreven a desafiarla, a quienes exponen verdades incómodas o simplemente A quienes son víctimas en el lugar y el momento equivocado.